La forma de 8 es la característica más visible de la guitarra en la actualidad, así que no es de extrañar que cuando los estudiosos han buscado antecedentes de la guitarra, muchos se hayan centrado en instrumentos antiguos que presentasen ese perfil. Esto a veces ha dado lugar a equívocos, a interpretaciones erróneas, como en el caso de Emilio Pujol. Emilio Pujol, que vivió de 1886 a 1980, que en una conferencia de 1930 que se llama La guitarra y su historia, escribe: en el Museo de Leiden, en Holanda, se conserva un bajorrelieve hallado en la tumba del rey de Tebas, 3700 años antes de Jesucristo, en el cual figura un instrumento muy parecido a la guitarra. Hay un texto anterior de Pujol, que es la entrada guitarra para la enciclopedia de Lavignac y Laurenci, y se especifica mejor esta similitud. Dice: las curvas externas se parecen a las de la guitarra. En el artículo de la enciclopedia, la datación del bajorrelieve se establece dentro de una horquilla de 3762 a 3703 a.C. Hay que tener en cuenta que, según el experto español Manuel Lafarga, la representación más antigua conocida de un instrumento de cuerda pulsada con mástil es del 3500 al 3200 a.C. Se trataría de un sello mesopotámico del periodo Uruk que se conserva hoy en día en el British Museum de Londres. Así que esta datación que nos hace Pujol de ese instrumento tipo laúd con perfil aguitarrado, ¿no?, de forma de guitarra, de 3762-3703 a.C. es bastante sorprendente. La datación de Pujol es sorprendente y sin duda errónea, porque en las fechas de las que habla Pujol ni siquiera existía la ciudad de Tebas. Las noticias más antiguas que tenemos de la ciudad egipcia, a las que los griegos llamaron Tebas, son de alrededor del 3200 a.C. La datación de Pujol se ha reproducido en más fuentes, incluido un libro prestigioso, el de la música en España de Chase. Pujol no incluye la imagen del bajorrelieve, pero yo estoy seguro de que la imagen es esta. Es una imagen que se reproduce en uno de los volúmenes de la Historia General de la Música de François-Joseph Fétis. Son varias las razones por las que yo creo que Pujol se está refiriendo a la imagen del libro de Fétis. Primero, porque Pujol cita varias veces el libro de Fétis. Además, Fétis ofrece el dato del que el bajorrelieve se conserva en el Museo de Leiden. Y Pujol y Fétis escriben el nombre en francés Leide, con Y. En la misma página donde Fétis reproduce el dibujo, se ha mencionado la ciudad de Tebas, pero en relación a otras imágenes. Parece que Pujol no ha entendido esto bien y afirma que el bajorrelieve se halló en una tumba de Tebas, cuando en realidad es una tumba de Saqqara en Memphis. Por su parte, Fétis pudo reproducir el dibujo a partir de otro libro anterior que cita Fétis en varias ocasiones y donde vemos la misma ilustración, que es el libro The Music of the Most Ancient Nation de Karl Engel. Ese sería un libro que se publicó unos años antes, en concreto en 1864, unos años antes del de Fétis, que ya hemos dicho que es de 1869. Ahora bien, si vemos la foto del bajorrelieve original, en ese laúd de mástil largo no se aprecia esa ligera forma guitarrada del dibujo de Fétis. La capilla de ofrendas de Ptolemeu en Saqqara, Memphis, de la que forma parte el bajorrelieve del laudista, fue desmantelada y trasladada a Europa en 1828, donde fue adquirida por el Museo Nacional de Antigüedades de Leiden, en Holanda, lugar en el que se conserva hoy en día. Ptolemeu fue
mayordomo real durante el reinado de Tutankamón y tal vez también de Horemheb. Esto nos da una datación para el bajorrelieve más lógica, entre los años 1336 y 1295 a.C. Hay que tener en cuenta que se cree que los laúdes de mástil largo llegaron a Egipto con los Hicsos, y eso fue en el siglo XVIII a.C. Según Manuel Lafarga, en el arte egipcio existen unas 90 representaciones del instrumento, incluyendo sellos, jeroglíficos, relieves, cerámicas y frescos, casi todas en su mayoría del Imperio Nuevo hasta 1085 a.C., desapareciendo después de esta fecha con escasas excepciones. A pesar de que los laúdes están construidos casi en su totalidad con materiales orgánicos, el clima seco de Egipto ha contribuido a que se hayan sobrevivido algunos de ellos hasta nuestros días. Un autor, Tom Sikora, menciona 6 laúdes egipcios completos en museos de Egipto, Europa y Norteamérica. Tom Sikora clasifica estos laúdes en 3 tipos, según la forma de su caja de resonancia: ovales con caja casi redondeada, ovales con una caja armónica cuya longitud es más del doble de su anchura, y por último piriformes. El laúd representado en el bajorrelieve es del tipo segundo. Un laúd similar ha llegado a nuestros días en un sorprendente buen estado de conservación. Se trata del laúd del cantor Ar-Mosé de alrededor del 1490 a.C. Este laúd estaba unido al sarcófago de su dueño y fue descubierto en Tebas en 1936. Nora Scott hizo un estudio del instrumento que publicó en 1944, en el que nos da datos organológicos sobre ese laúd. Dice que tiene una longitud total de 119,5 centímetros, que el tiro de cuerda es de 97 centímetros, que el mástil es de sección circular de 3 centímetros de diámetro, que atraviesa la caja de resonancia mediante unas ranuras en la tapa armónica, que es de cuero. El mástil tiene unido en su extremo final un trozo de madera que hace las veces de cordal y de puente. Las paredes son delgadas, de 3 milímetros en su parte superior. La tapa armónica, de cuero sin curtir, se estiró en su lugar cuando aún estaba fresca. Previamente se le hicieron 8 cortes por los que pasó el mástil, y al secarse la piel se encogió de modo que quedó bien ajustada a la caja de resonancia, sujetando el mástil a lo largo de la superficie de la tapa. En la tapa hay 6 agujeros de resonancia. El laúd tiene 3 cuerdas de tripa que han sobrevivido hasta nuestros días, una cosa bastante increíble, que tras pasar por encima de la cejuela se sujetaban a la parte superior del mástil con unos amarres. En la parte inferior del mástil, tras pasar por un puente con 3 ranuras, las cuerdas se ataban al cordal del extremo final de la pieza, que hace las veces de puente y que estaba unida al mástil. También se ha conservado una púa atada a un largo cordel, seguramente para que no se pierda. Es decir, este tipo de laúd tiene poco que ver con nuestra moderna guitarra. Aunque tuviese la forma aguitarrada que nos señala Pujol, no se parece en nada a nuestra guitarra actual. Hay que tener en cuenta que Michael Cacha escribió un artículo en 1968 en la que mencionaba unos postulados en relación a la evolución de los instrumentos musicales. En uno de ellos nos dice: la estructura formal de un instrumento cambia muy lentamente a lo largo del tiempo, permitiendo trazar su evolución a lo largo de siglos o incluso milenios. Como vemos, no sería el caso de estos laúdes egipcios, que poco tienen que ver con la guitarra actual.